Hola, ¿qué tal? Saludos photoshoperos. Tenemos actualizaciones muy recientes de Lightroom Classic, la versión 12.3, y de Camera Raw, la versión 15.3, y traen novedades súper interesantes, particularmente en el tema de la reducción de ruido. Vamos a repasar estos cambios, mejoras, novedades, etcétera, a continuación. La primera novedad que vamos a comentar es la más importante de esta actualización, un nuevo sistema de reducción de ruido. Lo voy a mostrar principalmente con Lightroom Classic, pero con Camera Raw es idéntico, con algún matiz que haré luego para que la gente no se pierda por el camino. Entonces, con Lightroom Classic, módulo revelar, vengo al panel detalle y aquí me encuentro la novedad, el botón reducción de ruido. Dos cosas rápidas. Lo primero, los controles tradicionales siguen estando aquí, reducción manual de ruido, con lo cual los podemos usar, pero ahora el método más potente es este. Y lo segundo, también muy importante, es que por ahora esto solo funciona con archivos RAW auténticos. No sirven semi-RAW, RAWs comprimidos, cosas raras y mucho menos JPG, TIFFs y compañía. Seguramente en un futuro admita más formatos, pero ahora mismo, repito, solamente se puede utilizar con archivos RAW como el que tengo aquí, de hecho, que es un archivo, una imagen que ya he utilizado en otras comparativas de reducción de ruido. Está hecha la foto con una cámara de un sensor de 1 pulgada a ISO 12800, que para este sensor es mucho. Y como veis, pues bueno, hay bastante ruido. De hecho, si vengo aquí y quito la reducción que aplica por defecto de ruido de color, nos haremos una mejor idea de la magnitud de la catástrofe. Bueno, en todo caso, como digo, para aplicar reducción de ruido a un RAW, ahora disponemos de este botón, que aplicará reducción de ruido asistida por inteligencia artificial, como no, y que como resultado generará un nuevo archivo, con lo cual es recomendable aplicar esta reducción de ruido lo más pronto que podamos en el procesado, porque si no, a lo mejor haces ajustes que luego requieran una reevaluación tras la reducción de ruido, así que mejor aplicar la reducción primero y eso que nos ahorramos. Hago clic aquí y se abre esta ventana. Esta ventana es la que ya existía para la mejora que hasta ahora permitía solo detalles RAW y super resolución. Es decir, aunque yo he accedido desde aquí, también puedo venir a fotografía, mejorar y se abre esta ventana, o directamente botón derecho, mejorar. En este caso ya tengo marcado quitar ruido, pero si no, tendríamos estas opciones que, repito, ya existían, detalles RAW y super resolución. Bueno, marco quitar ruido, lo cual por cierto me marca también detalles RAW automáticamente, no se puede cambiar, y tengo aquí una vista previa de cómo va a quedar la imagen. Si hago clic veo la original y si suelto veo el resultado. Para ir rápidamente a otra zona puedo hacer clic aquí y elijo qué zona quiero analizar. La vista previa es un poco pequeña, la verdad, pero bueno, más o menos nos podemos apañar. Entonces, para regular la intensidad de la reducción de ruido, disponemos solamente de este deslizante. Es muy sencillo. Si lo bajo, veo al momento en tiempo real cómo cambia y si lo aumento, pues lo mismo, ¿no? Por defecto viene en 50, me parece, y lo ideal sería, yo creo, moverse en valores, bueno, 50, 60, depende de la preferencia que tengamos. Aquí nos indica el tiempo estimado. Puedo marcar esto para que me apile el resultado con la foto original y cuando esté satisfecho con esta vista previa, pues bueno, le doy a mejorar. En este caso no le doy porque ya tengo una imagen generada que usaremos ahora para hacer la comparación. Cierro este panel y, como os decía, ya tengo generada la versión con la reducción de ruido aplicada. Es esta de aquí, con la etiqueta roja, como la caja de bombones de Nestlé, que tiene como nombre de archivo mejorado-NR, iniciales de Noise Reduction, reducción de ruido en inglés, .dng. DNG es el formato en el que nos genera la versión con la reducción de ruido. Además, tres cosillas más. La primera es que este archivo DNG tendrá en historia el valor que hemos usado para la reducción de ruido. En este caso utilicé 60. No viene mal como recordatorio, no sea que queramos hacer otro intento y no te acuerdes qué valor usaste. Bueno, nos aparece aquí. La siguiente cosa es que si vengo a edición, preferencias, ha aparecido una nueva preferencia en el apartado administración de archivos, que es esta de aquí, añadir palabras clave automáticamente a las mejoras. Esto básicamente lo que hace es que cuando utilicemos ese cuadro de mejorar para reducción de ruido, para detalles RAW o super resolución, nos añada, si queremos, una palabra clave para que sea fácil identificar esas imágenes. Por defecto creo que no viene marcado, yo de momento no lo marco, así que fuera. Y lo último es que se ha añadido una nueva insignia, o badge en inglés, a las miniaturas, que es este pequeño iconito que veis aquí. Esto identifica que la foto ha utilizado algún tipo de mejora. Otros tipos de insignias son, por ejemplo, este, el que indica que hay ajustes de revelado, o este de aquí, que indica que la foto está en una colección. Hay otro para recorte. Bueno, el caso es que hay una nueva insignia de estas. Vamos ahora a lo que nos interesa, que es valorar los resultados. Más o menos lo hemos visto en la vista previa, pero ahora lo queremos ver en grande. Para ello selecciono la foto original
y la versión con la reducción de ruido de Adobe, la nueva función, y voy a pulsar la tecla C para compararlas lado a lado. Oculto esto, como veis a la izquierda está la original, a la derecha la versión mejorada de Adobe y amplío al 100%. Espero que sea suficiente, que en el vídeo se vea bien. Como veis, el resultado es espectacular, es buenísimo por todas partes y no me voy a entretener mucho porque si no se alarga mucho el asunto. Yo creo que se ve, lo podéis probar, el resultado de verdad es increíble lo bien que se ve. Para completar la comparativa voy a hacer muy rápido una comparativa con una versión procesada con el DxO Pure Raw, la versión 3, aunque utilizando el algoritmo Deep Prime, el tradicional, para ver qué tal queda la cosa. Ahora tengo a la izquierda la versión de Adobe y a la derecha la versión de Pure Raw. He ajustado el parámetro de la versión de Adobe para intentar que se pareciera a la de Pure Raw y a la de Pure Raw le he desmarcado la casilla de difuminación de objetivo, corrección, no sé qué, porque eso aplica una especie de máscara de enfoque que puede confundir un poco. Es difícil hacer comparaciones rigurosas de reducción de ruido y de temas de enfoque porque es muy fácil confundirse o que te parezca que es mejor una cosa que realmente está haciendo algún truquillo, con lo cual no me refiero a hacer pirulas, me refiero a que el resultado final de uno ha de ser comparable con el de otro y a veces es difícil igualarlo. Bueno, esto no va a ser un juicio sumarísimo, es unas primeras impresiones, pero como veis, a la izquierda el de Adobe, a la derecha el de DxO y sinceramente se ve pues muy parecido. Tengo que mirármelo tanto que al final digo, bueno, si me he de estar 20 segundos al 100% para ver cuál es mejor, será que no importa tanto. Incluso os digo una cosa, quizá lo que más me ha sorprendido de esta función de Adobe es lo bien que elimina el ruido de color en imágenes con mucho ruido, porque típicamente los colores se emborronan y aquí, como podéis ver, bueno, costará mucho verlo en el vídeo, pero en la versión de Adobe no sé si notaréis que esta planta tiene un verde un poco más vivo y esta de aquí un verde un poco más apagado, y esto es lo correcto porque realmente estas plantas las conozco y aparte tengo otra foto con menos ISO y es así. Y la versión de DxO, no sé si notáis que este verde se parece más, o sea, todo el verde de la escena es más parecido, no hay tanta diferenciación como aquí. De hecho, hay una parte donde se nota mucho esto, que es aquí debajo, o sea, esto de aquí es un cartel, no sé si lo alcanzáis a distinguir, esto es un cartel que está aquí tapado por las plantas, ¿vale? Voy a ampliar al 200% para asegurarme de que se vea bien en el vídeo. Si os fijáis, en la versión de Adobe se ve que el cartel es marrón, es como una plaquita metálica aquí, un poco cubierta por ramas, y aquí fijaos que se ha emborronado mucho con el verde de las plantas en la versión de DxO. Con esto no quiero tampoco sacar conclusiones súper definitivas, pero para no alargar esta parte, de verdad que no me esperaba que funcionara tan bien, porque cuando introdujeron, por ejemplo, detalles RAW para mejorar la nitidez y tal, bueno, indirectamente la nitidez, el asunto es que si lo comparas con el Topaz Sharpen ahí, realmente no tiene mucha comparación. Cuando introdujeron super resolución, funciona súper bien, es muy meritorio, pero si lo comparas con el Topaz Gigapixel, realmente están en categorías distintas. También es verdad que el software de Topaz mete más artefactos y has de vigilar más y esto es más limpio, pero bueno. Pero ahora con esto de la reducción de ruido, aquí sí que realmente se ha metido con los mejores y bueno, no me enrollo más, simplemente desde mi punto de vista funciona increíble, si bien tiene estas limitaciones de que no funciona con cualquier tipo de archivo, al menos por ahora. Como os decía al principio, quiero hacer un matiz para el caso de Camera Raw, que es el siguiente. Cuando yo estoy ahora en Photoshop y abro, por ejemplo, este archivo, que es el mismo que os mostraba antes y que, como veis, es un archivo RAW, se abrirá en Camera Raw, o RAW, o como queráis llamarle. El archivo, como veis, no está en Photoshop, está por ahora solamente en Camera Raw. Y esto significa que tengo acceso a una serie de funciones que no están si abro Camera Raw como filtro, entre ellas, por supuesto, la nueva función de reducción de ruido. Yo vengo aquí, le doy a mejorar, bueno, lo mismo que hemos visto en el caso del Lightroom. El proceso se ha completado y si vengo aquí veo que tengo el archivo original, debe ser este, y el archivo mejorado, que es el que está aquí al lado, ¿no? Bueno, esto, como digo, con las peculiaridades de cada uno lo suyo, de Camera Raw y de Lightroom, pero es lo mismo. Ahora bien, si yo abro el archivo RAW, esto es lo que quería mostrar, y una vez estoy en Photoshop, vengo al menú, filtro, Camera Raw, puede que penséis, bueno, aquí pone que es un archivo RAW, pues vengo aquí a filtro Camera Raw. ¿Qué ocurrirá? Pues ya os lo digo, que no tendréis las mismas funciones que cuando el archivo no estaba todavía en Photoshop. Ahora ya está en Photoshop y si llamo a Camera Raw, no voy a tener herramienta recortar, no voy a tener una serie de cosas y tampoco voy a tener, como veis aquí, el botón de reducir ruido. Esto es
normal, simplemente hago hincapié porque sé que trae de cabeza a la gente, pero no es lo mismo si abres el archivo y se abre Camera Raw que si luego pasas a Photoshop y abres Camera Raw como filtro. Esta opción y otras no aparecerán. Siguiente novedad que encontraremos tanto en Lightroom Classic como en Camera Raw: detección automática de vello facial y de ropa. Para ello venimos al panel Máscaras, esperamos que detecte las personas de la foto, en este caso solo hay una, hago clic en la persona y aquí me mostrará los componentes que ha detectado en esta persona. Si alguno no lo detecta, me parece que no sale en la lista, así que no os extrañe. Bueno, los dos nuevos son, como decía, vello facial, que evidentemente pues detecta bigotes, barbas y resto de estética hipster, y ropa. En este caso, por ejemplo, selecciono vello facial, le digo crear máscara y ahora tendré una máscara donde si vengo, por ejemplo, a tono y bajo la exposición, estoy afectando selectivamente a la parte de la barba. Normalmente selecciona un poco de la piel también, con lo cual no es que sea súper perfecto, pero bueno, funciona muy bien tanto el de la barba como el de la ropa, al menos por lo poco que he podido ver. Un pequeño cambio en Camera Raw: si vengo a máscara y le digo que quiero usar el pincel, cuando modifique el tamaño y suavizar, veré, como estáis viendo vosotros ahora, una vista previa aquí a la izquierda. Antes esto lo hacíamos a ciegas, si bien en Lightroom ya existía esto, ¿no? Pero en Camera Raw no estaba. No obstante, recordad que siempre puedo cambiar el tamaño con botón derecho apretado y moviéndome hacia los lados, y si además añado la tecla mayúsculas o Shift, también puedo cambiar el suavizado. Me imagino que en Mac debe funcionar similar, pero bueno, si lo hacéis desde aquí, ahora al menos tenemos esta vista previa para saber qué es lo que estamos cambiando exactamente, que antes no se veía. Y ahora pasamos al caso contrario, algo que ya estaba en Camera Raw desde hará medio año más o menos y que por fin llega a Lightroom Classic. Se trata de la curva de tonos como ajuste local. Recordatorio rápido: la curva de tonos es este ajuste que existe desde tiempos inmemoriales y que afecta, como veis, a toda la imagen. Bueno, pues ahora podremos aplicarlo también de forma selectiva. Para ello vengo al panel Máscaras, con la herramienta que sea, creo una selección, por ejemplo, le pido que me seleccione la parte derecha de este calzado de aquí, y ahora en los ajustes locales veréis que dispongo también del panel curva, no confundir el ajuste global con el ajuste local. De esta forma puedo afectar la luminosidad y contraste de la máscara, de la selección, de forma selectiva, y también puedo venir a los canales de color para trabajar con el color desde curvas y de forma local, lo cual la verdad es que se agradece mucho. Dos pequeños cambios en el flujo de trabajo entre Lightroom Classic y Photoshop. El primero es una nueva preferencia. Si vengo a editar preferencias o en Mac Lightroom Classic y preferencias y vengo a la pestaña edición externa, veréis que ahora puedo elegir qué versión de Photoshop se abre cuando mande un archivo de Lightroom Classic a Photoshop. Esto evidentemente solo procede si tienes más de una versión de Photoshop instalada. Yo tengo el 2023 y la versión beta y no sé por qué solo me sale la 2023, pero bueno, en principio si tienes varias versiones esto te permite predeterminar cuál es la que quieres que se abra. El otro cambio es una nueva opción que nos permite, si seleccionamos varios archivos, decirle que queremos editarlos en Photoshop como capa de objeto inteligente. Es decir, yo hasta ahora le podía decir abrir como objeto inteligente y entonces se me abren como objetos inteligentes pero en documentos distintos. También podía decirle con botón derecho editar en que se abrieran como capas en Photoshop, con lo cual se me abren en un mismo documento pero como podemos ver aquí como capas normales. Bien, pues esta novedad, como ya estaréis suponiendo, lo que me permite es decirle que se me abran como capa objeto inteligente en Photoshop, con lo cual se me abren como capas objeto inteligente pero en un mismo documento. Este es el cambio. Para ir terminando, veamos unos pequeños cambios que se han introducido en la interfaz de revelado de Lightroom Classic. El primero tiene que ver con esta barra de herramientas. Ahora tendremos un pequeño punto gris debajo de los iconos si esa herramienta se ha utilizado. Por ejemplo, en este caso tengo un punto en recortar porque efectivamente se ha aplicado un recorte. Si nos apareciera un punto rojo debajo de corregir o máscaras, significa que hay alguna herramienta de inteligencia artificial que requiere actualización. Típicamente ocurre cuando sincronizas ajustes al aplicar un preset a muchas fotos o en alguna circunstancia un poco peculiar. El siguiente cambio es un poco más llamativo, ya que han desaparecido los interruptores que históricamente siempre habíamos tenido para cada uno de estos paneles y que nos permitían activarlo o desactivarlo selectivamente. Estos interruptores se han visto reemplazados por estos iconos en forma de ojo que cumplen dos funciones. Por un lado, hacen el mismo papel que los interruptores, es decir, puedo hacer clic y aguantar para ver el antes-después de ese panel en concreto. La única diferencia
es que no se queda activado o desactivado, sino que tengo que mantener pulsado. Si preferís usar el interruptor, podemos pulsar la tecla Alt en Windows o bien opción en Mac y veréis que reaparecen los viejos interruptores y que puedo desactivar un panel y que se quede con el ojo tachado. Luego pulso otra vez Alt u opción y lo vuelvo a activar. Además notaréis que los interruptores solo aparecían para estos paneles, pero no para el panel básicos, mientras que el ojo afortunadamente sí que está disponible para el panel básicos, así que bueno, eso que ganamos. La otra función que mencionaba es que además estos ojos son informativos en el sentido de que aparecen iluminados si hay ajustes en ese panel. Por ejemplo, yo de un vistazo ya puedo ver que no hay curva de tonos aplicada, pero sí algún ajuste de HSL y puedo ver desde aquí el antes-después, lo cual es una ventaja para orientarse cuando miras una foto y ver rápidamente qué herramientas han usado y qué paneles, o si aplicas un preset también saber enseguida qué partes de la edición se han tocado. Y un último pequeño cambio todavía dentro de este apartado que tiene que ver con el panel de historia. Si ahora vengo a una máscara y aplico cualquier cambio, por ejemplo en la máscara coche vengo y le aumento el contraste, veréis que ahora en el panel de historia queda reflejado junto al nombre de la máscara, cosa que antes no ocurría y que hace mucho más legible el historial de pasos de edición que hemos aplicado en cada imagen. Antes de ir a las conclusiones, aprovecho para mencionar que al menos en mi caso me ha empeorado bastante el rendimiento de los ajustes locales. Muevo el deslizante y me reacciona con retraso, me hace cosas raras. A veces ocurre que actualizas y te empeora el rendimiento, es una lotería, y esta vez me ha tocado a mí. Pese a que se supone que otra de las mejoras de esta actualización, como no, es la mejora del rendimiento, que esto tiene puesto de titular fijo en la plantilla del changelog de los cambios que han aplicado. Específicamente se supone que el desplazamiento de listas largas de miniaturas en Lightroom Classic ahora funciona mejor. Pero bueno, estos han sido los cambios, novedades, etc. Conclusiones finales. Como podréis imaginar, estoy sinceramente muy satisfecho con esta nueva reducción de ruido que me ha dejado incluso un poco descolocado. Aquí no he querido profundizar mucho para no alargarme, pero dejadme que os recuerde como siempre que hacer comparativas de reducción de ruido y o enfoque es un poco puñetero y es fácil llegar a conclusiones equivocadas. Yo, por ejemplo, para comparar con el Pure RAW, he tenido que desactivar en el Pure RAW este efecto como de máscara de enfoque que aplica por defecto, porque si no parecía que estaba más definida la imagen, cuando realmente si luego aplicaba enfoque a la de Lightroom o Camera Raw, quedaba igualado. El resumen, sin ponerme ahora en una opinión muy contundente, es que es muy bueno el resultado que da y como digo yo la verdad es que no me lo esperaba. Y los otros cambios, que curvas ya está disponible en Lightroom Classic y bueno, otras cosas menores, pues están bien sin más. En fin, como siempre podéis comentar aquí debajo qué os ha parecido esta actualización, si es que la habéis probado ya o lo que consideréis oportuno, como siempre, dentro de lo que dicta el sentido común, etcétera, que a veces hay que explicarlo todo. Bueno, pues nada, muchas gracias por haber visto el vídeo, un saludo y hasta la próxima.